Hola, mi nombre es Natacha Gader y en esta presentación hablaremos sobre la proyección de vistas en base a la norma IRAM 4501. La proyección de vistas nos permite representar un objeto de 3 dimensiones y realizar acotaciones en cuanto a sus medidas, ¿sí? Por lo tanto, es un tipo de representación muy utilizada en los ámbitos productivos, tanto desde la construcción como metalmecánica, electrónica, etc. Para esto se utiliza un sistema denominado sistema diédrico o Monge para determinar cómo se proyectan esas vistas del objeto. Gaspard Monge fue un matemático francés que en el siglo XVIII desarrolló la geometría descriptiva, ¿sí? Esto permitió poder desarrollar el sistema diédrico para representar objetos tridimensionales y aún actualmente se sigue utilizando. En su momento fue un sistema que desde la estrategia militar se clasificó de alto secreto por su importancia estratégica, por supuesto. ¿Cómo funciona este sistema? Lo que tenemos son dos planos que se cruzan ortogonalmente, es decir, a 90 grados, y ahí se proyectan las vistas de una figura. Aquí vamos a ver una representación de esos dos planos de proyección que se cortan entre sí y lo que hacen es formar 4 diedros. Diedros porque son dos planos, ¿sí? El sistema que utilizamos nosotros es el sistema europeo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en el sistema de proyección es un punto de vista del observador, donde el observador ve el objeto y detrás está el plano de proyección. En Estados Unidos e Inglaterra utilizan el tercer diedro de proyección, donde se invierten las posiciones. Está el observador, el plano de proyección y después el objeto. Y esto lo que hace es que la forma de ordenar las vistas en un plano sea al revés en cada sistema. Entonces es muy importante detallar cuál de los dos sistemas se está utilizando cuando se representan las vistas. En el sistema que utilizamos nosotros, el observador, como dije recién, se encuentra delante del objeto, por lo tanto aquí vemos en la representación de qué manera queda el observador y cómo es la vista, ¿sí? Tenemos la vista anterior, la vista lateral derecha, la vista posterior, la vista lateral izquierda, la vista superior y la vista inferior, ¿sí? Esas son las 6 vistas del objeto. Nosotros cuando proyectamos vistas lo que hacemos es rodear cualquier figura con un cubo imaginario y en cada una de las caras de ese cubo se proyectan las caras de la figura, ¿sí? Aquí tenemos la representación con el ordenamiento de esas vistas. Si nosotros ese cubo imaginario lo abrimos, esto es el abatimiento de los planos de proyección, las vistas nos quedan ordenadas en una cruz, donde tenemos en el centro la vista anterior y en la línea horizontal tenemos ordenadas la vista lateral derecha, vista anterior, vista lateral izquierda, vista posterior, y en la línea vertical nos quedan vista inferior, vista anterior en el centro y vista superior, ¿sí? De estas 6 vistas hay 3 vistas que son las denominadas vistas fundamentales, que por lo general son las que necesitamos para poder representar cualquier objeto, que son la vista anterior, la vista lateral izquierda y la vista superior. En algunos casos es necesario representar alguna vista más en productos que sean muy complejos y entonces ahí tenemos las 3 vistas restantes que son las principales. Estas serían la vista posterior, la inferior y la lateral derecha. De todas formas, cada uno al momento de representar decide cuáles son las vistas que les conviene realizar, porque hay objetos que con 2 vistas es suficiente. Bueno, la norma IRAM 4501 es la que nos establece cómo es el método de proyección de vistas, ¿sí? En base al método ISO-E. Es por esto que el símbolo del símbolo ISO va en el rótulo del plano, ¿sí? Aquí tengo la representación del símbolo que debemos adjuntar siempre dentro del rótulo, que lo que está mostrando son 2 vistas de un cono truncado, ¿sí? La vista anterior y la vista lateral izquierda de un cono truncado. Nosotros nos basamos entonces en el triedro fundamental. Triedro es porque utilizamos 3 vistas, 3 planos de proyección, ¿sí?
Lo que debemos tener en cuenta es que entre estas tres vistas hay una correspondencia de medidas. Esto quiere decir que la vista anterior, superior, inferior y posterior tienen los anchos de la figura. La vista anterior, lateral derecha, lateral izquierda y posterior marcan las alturas. Y la vista superior, lateral izquierda, derecha e inferior, las profundidades, ¿sí? Esto hace también que cuando nosotros tenemos dos vistas podamos, en la mayoría de los casos, obtener una tercera, ¿sí? Siempre hay figuras que por su complejidad nos pueden llegar a confundir en ese caso, pero en la mayoría podemos sacar la tercera vista en base a 2. ¿Cómo hacemos para proyectar las vistas de una figura de 3 dimensiones? Hacemos la proyección del sistema diédrico y ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí en la esquina tenemos la figura que vamos a representar, ¿sí? Está hecha una perspectiva isométrica. Lo primero que tenemos que saber es cuáles son las medidas máximas, ancho, alto y profundidad de esa figura. Esta, en su caso, entra en un cubo, por lo tanto cada vista va a entrar en un cuadrado, porque las caras del cubo son un cuadrado. Lo que hacemos ahora es trazar dos ejes perpendiculares, ¿sí? Una línea vertical y una línea horizontal que nos van a separar las tres vistas que vamos a realizar, que van a ser la vista anterior, la vista lateral izquierda y la vista superior, ordenadas como aquí aparece en la figura, ¿sí? La vista anterior va en la esquina superior izquierda, al lado y a la misma altura, la vista lateral izquierda, y debajo de la vista anterior, siempre correspondiendo en las mismas líneas, la vista superior. Es importante que estas vistas estén siempre a la misma distancia con respecto a los ejes para que esté la correspondencia de medidas y podamos pasar medidas de una vista a la otra. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a dibujar la vista anterior, ¿sí? Lo que tenemos que identificar cuál es la primer superficie con la que nos encontramos y la representamos en el plano. En este caso está marcado el rectángulo en color verde oscuro que está centrado, está en la base, así que dentro del cuadrado de la vista anterior centramos ese cuadrado de 10 milímetros de alto por 20 de ancho, si tomamos que cada uno de estos cuadrados son 10 milímetros. Luego identificamos la segunda superficie que nos encontramos de la vista anterior, ¿sí? En este caso solamente hay dos superficies, en este caso hay dos superficies que tienen la misma forma y que están a la misma altura, que tienen formas de cuadrado, ¿sí? Y están alineadas con la forma que dibujamos anteriormente. Por lo tanto, completamos esa línea de base de la vista anterior. Ahora seguimos con la siguiente superficie que nos encontramos, que es esa especie de forma de U y que va sobre las tres formas que dibujamos anteriormente, las tres superficies que dibujamos antes, ¿sí? Ahí ya completamos la vista anterior. Vamos a pasar ahora a la vista lateral izquierda. La primera superficie que encontramos tiene esa forma de L. Lo que debemos reconocer es en qué esquina va de la vista lateral izquierda, ¿sí? Ustedes recuerden que si nosotros estamos dibujando una pieza, la tendremos que ir girando para ir viendo las vistas. Por lo tanto, esa L va del lado izquierdo de la cara lateral izquierda. Luego buscamos cuál es la segunda superficie, que es ese cuadrado. Tenemos una segunda superficie alineada, pero que nos queda oculta, por lo tanto por ahora no la vamos a representar. Y ahí completamos esa L que tiene la vista lateral izquierda. Ahora nos queda una tercera superficie que nos queda oculta, ¿sí? La primera superficie que dibujamos nos tapa esta que queremos dibujar ahora, que además está alineada con otra que tiene la misma forma y está en la misma altura, ¿sí? Que son superficies en forma de cuadrado. Lo que vamos a hacer es trazar la línea tipo E, porque esto es un contorno oculto, ¿sí? Lo único que vamos a ver es la base de ese cuadrado, porque los otros bordes de esa
de esa superficie coinciden con los bordes visibles de la primera que dibujamos. Con esto completamos la vista lateral izquierda. Ahora pasamos a la vista superior. Lo que debemos identificar es en qué posición va la vista superior. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esté bien alineada con las otras dos vistas, ¿sí? La primera superficie que nos encontramos son esos dos cuadrados que están pintados ahora en celeste y que van alineadas con esos dos extremos que sobresalen como si fuera una U en la vista anterior, ¿sí? Entonces tienen que estar a la misma altura. La segunda superficie que nos encontramos es un rectángulo que está alineada con las dos primeras que dibujamos. Y luego encontramos la última superficie que nos va a completar la vista superior. Siempre tenemos que tener en cuenta que todos los contornos de las figuras deben estar en correspondencia con las medidas de las otras vistas. Ahora lo que nos queda es limpiar el dibujo borrando las líneas auxiliares y nos queda la representación de las vistas anterior, lateral izquierda y superior completa. ¿Qué pasa cuando los planos que necesitamos representar no son paralelos ni perpendiculares a los planos de proyección, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos planos inclinados o planos curvos o planos de doble curvatura? Primero veremos los ejemplos de planos oblicuos. Siempre debemos tener en cuenta que cuando nosotros proyectamos vistas, esta proyección se hace sobre un plano que está perpendicular, ¿sí? Y a las líneas de proyección me refiero. Y eso quiere decir que cuando nosotros estamos viendo un plano inclinado que nos queda de frente a nosotros, no vemos la inclinación. La vamos a ver cuando vemos de forma lateral ese plano inclinado. Ahí vamos a ver el ángulo de inclinación. Pero cuando lo vemos de frente, no. Por lo tanto, lo que vamos a representar es un cuadrado o un rectángulo que tenga el ancho y el alto de ese plano, pero no vamos a ver la inclinación. Aquí en el gráfico vemos de qué manera vemos cuando estamos frente a un objeto con un plano inclinado, ya sea en la proyección vertical como en la proyección horizontal. Y esto quiere decir que para esta figura que tenemos ahí, lo que nosotros vamos a ver en esas dos vistas van a ser dos cuadrados. En ninguna de estas dos vistas estamos viendo el plano inclinado. Necesitaríamos la vista lateral izquierda, donde sí veríamos el triángulo que forma esa cara y ahí veríamos que ese plano está inclinado. En el caso de los planos curvos sucede lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos de frente un plano curvo, no vemos su curvatura, sino que vemos los bordes externos. Por lo tanto, para esta figura, que sería un cuarto de cilindro, si quieren que lo llamemos de alguna manera, lo que nosotros vamos a ver en la vista anterior y superior van a ser dos cuadrados. Por último, para los planos de doble curvatura, en este caso yo puse en el ejemplo el más simple, que es la esfera, pero siempre va a depender de cómo se ve de cada lado cuando tenemos una doble curvatura, ¿sí? En estos casos es muy difícil representar la realidad. Pero si tenemos una esfera, lo que nosotros tenemos que pensar cuando vemos la proyección vertical y la proyección horizontal de la esfera es qué forma tiene si nosotros la cortamos a la mitad, ¿sí? Y es un círculo. Por lo tanto, las vistas de una esfera, cualquiera de ellas, de las 6 vistas, siempre va a ser un círculo que va a tener el diámetro que tiene esa esfera. Aquí finalizamos con la primera parte de esta presentación sobre vistas. Sigan con la segunda parte.